En esta hora quiero compartir un tema muy especial, muy importante, que todo ser humano debe de saber. Dice la palabra de Dios que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Por qué razón es necesario compartir este tema? Porque hoy en día la mayoría de personas solo vive por vivir sin pensar qué será después de la muerte de su persona, ya que está establecido en la palabra de Dios que hay dos caminos a seguir, hay dos recompensas, la vida eterna o la condenación eterna, porque dice su palabra en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, explica de esta manera que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice primero es porque hay una segunda resurrección, y es para los que no han muerto en el Señor. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces es necesario saber estas cosas, de que nosotros que estamos con vida, un día vamos a partir de esta tierra, pero después de ello no se termina todo. Dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. O sea, todos tenemos que resucitar. Aunque no querramos, todos vamos a formar parte de la resurrección, pero la Escritura habla de dos resurrecciones, de la primera resurrección y de la segunda resurrección, como lo dice aquí en Juan 6:39 al 40, también dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dio no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. La voluntad de Dios es para el ser humano resucitarlo en el día postrero, pero en la primera resurrección, porque así lo dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la voluntad de Dios es resucitar al ser humano, pero el deseo o la voluntad de Él es resucitarlo en la primera resurrección. Pero depende de las personas que hagan buen uso o aprovechan la oportunidad que Dios da al ser humano, esto es, que caminen por el sendero nuevo que lleva a la vida eterna. Entonces el hombre forma parte de esta bendición, de este propósito o de la voluntad de Dios, pero el que desecha la palabra de Dios automáticamente está eligiendo la segunda resurrección, que es para condenación. También dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, verso 24 al 25, dice de la siguiente manera: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, los antiguos todos creían en la resurrección de los muertos. Job también dijo unas palabras: yo sé que mi Redentor vive, y al fin de mis días me levantaré, y yo mismo he de ver con mis ojos a mi Redentor, no otro. Job estaba muy seguro de la resurrección de los muertos. En los tiempos de Jesús, cuando Lázaro había muerto, María y Marta, todas sus familias y amigos lloraban la muerte de él, y cuando el Señor se acercó y le dijo que su hermano no había muerto, no que dormía, que iba a despertarle, él le dijo: tu hermano resucitará. Entonces es ahí cuando María le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces viene el Señor y le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Entonces muchos de los creyentes estaban bien conscientes de la resurrección. Entonces por esta causa nosotros sabemos de que mientras estemos con vida debemos de andar en vida nueva, debemos de andar de una manera agradable delante de Dios, porque de lo contrario no vamos a tomar parte de la primera resurrección, que es para la vida eterna, sino que tendríamos nosotros que habernos quedado para la segunda resurrección, que es para condenación. Esa es la razón por la cual nosotros, como no sabemos el día que vamos a partir, no nos sabemos el día ni la hora en que nosotros vamos a dejar esta tierra, por eso es que día con día nosotros andamos agradándole a Dios para tener parte de la primera resurrección. Dice en 1 Corintios 15, 51 al 53, dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice que todos seremos transformados. Así de que por esta causa es que nosotros hacemos hincapié en cuanto a lo que es la resurrección de los muertos, porque así dice la palabra. Nosotros, dice que los que habremos quedado no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Entonces, también nosotros vemos también por acá Juan 5, 28 al 29, dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, ahí está el detalle, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cómo dice? No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, no se queda nadie, dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El libro de Daniel en su capítulo 12 y verso 1 al 2 también lo confirma. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces la palabra de Dios es muy clara en explicarnos acerca de que hay una resurrección para los buenos y para los malos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por aquí también nosotros tenemos otra confirmación acerca de la resurrección en el libro de los Hechos, capítulo 24 y verso 15 al 16, dice de la siguiente manera: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es lo que yo decía hace poco, de que nosotros, por saber que hay resurrección de los muertos, no como la gente hoy en día se expresa y dice: muerto el perro, se acabó la rabia. La gente hoy en día de esa manera se expresa. Y también hay otra frase muy favorita, dice: gocemos de esta vida porque después de esta no hay otra. Claro que sí hay otra vida. Hay una vida eterna para gozar con el Señor, y hay una condenación eterna que está preparada para todo aquel que no quiere someterse a la palabra de Dios, para todas las personas que no quieren obedecer al Evangelio. Hay vida eterna también para estas personas, pero vida eterna en tormento. Dice así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos,
y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de esta manera, también lo habla, de que él procuraba tener una limpia conciencia, ¿verdad? Ante Dios y ante los hombres, o sea, un corazón limpio, un corazón que no tuviese de qué le acusase. También vemos nosotros en Marcos 9, 44 al 48, que dice de la siguiente manera: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los 2 ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. La palabra de Dios por todas partes nos explica y nos insta a que obedezcamos sus leyes, sus mandamientos, que guardemos sus palabras, que procuremos andar como a Él le agrada para tener garantía de la vida eterna. De lo contrario, solamente el fuego, solamente la condenación. Dice que donde el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Cuando habla de gusano se está hablando del ser humano que va a estar en tormento eterno. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo dice el ser humano, no es invento humano, lo dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 25 al 6 también dice de la siguiente manera: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cómo dice? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dichoso o feliz, dice y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. O sea, siempre muestra la resurrección de los justos y de los injustos. ¿Qué le toca al que obedeció la palabra y qué le toca al que no quiso obedecer la voz de Dios? Dice en Apocalipsis 20, 12 al 15: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es palabra de Dios. Entonces, muchas personas, por ignorar la palabra de Dios, piensan que ese refrán que todo mundo tiene en su boca, que muerto el perro se acabó la rabia, gocemos porque después de esta vida no hay otra. Muchas gentes no se refrenan de pecar porque piensan que hasta ahí llegó. Pare de sufrir, dice la gente, paró de sufrir, dice la gente, cuando esta persona fallece, mas no se da cuenta a través de la palabra que si esta persona cuando estuvo en vida no dio frutos dignos de arrepentimiento, no se convirtió, no se allegó a los pies del Señor, no recibió al Señor como su Salvador, no perseveró en el bien hacer, esta persona solo le espera la segunda resurrección, dice la palabra, para condenación y confusión perpetua. Por esta causa es que nosotros instamos a las personas, a los amigos, familiares y parientes que busquen al Señor, que busquen su palabra, que se conviertan, que cambien de vida para no ir a parar a ese lugar de tormento, porque cuando la persona muere, eso no existe de hacer rezos cabo diario
que pasan por el purgatorio. La Escritura solo muestra dos caminos: la condenación o la salvación en vida eterna. Solamente dos caminos muestra. Muestra la gloria o muestra el infierno. Eso muestra la palabra de Dios, y en estos poquitos textos he podido compartir lo que explica la palabra de Dios acerca de la resurrección de los que obedecieron la palabra de Dios y de los que no quisieron obedecer. Es necesario atender la palabra de Dios, y media vez uno conoce la palabra de Dios ya no puede retroceder, porque sabe lo que le espera si éste retrocede. Sigamos adelante y procuremos obedecer la palabra de Dios para no ir a parar al lugar de tormento, que no va a ser por un mes, ni 2 meses, ni un año, es por una eternidad. Dice: donde su gusano nunca muere y su fuego nunca se apaga. Que el Señor Jesús les bendiga.